en esta noche? Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a leer la escritura rápidamente. Vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y ahora vamos a usar solamente el versículo que o parte del versículo que vamos a analizar. Versículo 13 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Cuando lo tenga, por favor me lo indica. Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 13. Lo vamos a leer, y la palabra de Dios la leemos siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta preciosa noche por el privilegio de estar vivos, por el privilegio de estar en este lugar. Señor, es un honor, es un privilegio maravilloso. Hemos leído tu palabra. Pedimos que de esta inspiración, Señor, tú nos des la iluminación. Pedimos que tú hables a cada corazón, a cada mente, Señor. La mayoría de nosotros hemos leído este pasaje, Señor. Hemos estudiado, Señor, la oración que tú le enseñaste a tus discípulos. Queremos estudiarla un poquito más y que lo que tú me has dado, Señor, pueda transmitirlo bajo la gracia, el poder, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es poder estudiar tu palabra. Qué poderoso es poder escudriñar tu palabra y conocer las verdades profundas de tu palabra. Es tu pensamiento, Señor, son tus planes, son tus designios, son tus propósitos plasmados, Señor, en este libro bendito. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Reconozco siempre mi incapacidad, reconozco mi insuficiencia, pero reconozco mi total y absoluta dependencia de ti. Tomo poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevo cautivo a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Vamos a estudiar, hermano, la sexta parte, la sexta área de la oración de Jesús. Hemos estudiado, hermanos, tres áreas que están directamente a Dios, dos áreas que tienen que ver, hermano, con nuestros semejantes. Y ahora vamos a entrar a esta área que es una guerra. La oración no es solo alabanza. La oración no es solo pedir y pedir. La oración, hermano, también es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero entonces, hermano, vamos a ir y dice: y no nos metas en tentación. Cuando Jesús está hablando de esta manera, no está diciendo, hermano, que Dios va a meter, hermano, a sus hijos en tentación. Por eso le digo, hermano, que la versión 60 no está muy bien traducida. Tiene algunos errores y porque aquí está así, literalmente está diciendo que Dios, porque Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos, pero para quién Jesús, ¿a quién le está hablando? ¿A quién está orando Jesús? ¿Cómo empieza la oración que Él les enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces le está pidiendo a Dios. Y Él sigue, hermano, enseñándoles y le está hablando a Dios. Y no le está diciendo: y no nos metas en tentación. Aquí, si lo leemos así como está aquí, entendemos que es Dios el que nos mete, porque dice: no nos metas. O sea, como si Dios dice: ¿sabes qué? Te voy a tentar.
Y el apóstol Santiago dice que Dios no puede ser tentado por nadie, ni Dios tienta a nadie. Ahora, la palabra, hermano, que se traduce en este versículo para tentación, viene del original griego, hermano, que es peirasmos. No me haga caso con el griego, pero esa es la palabra. El significado, hermano, el significado es poner a prueba. Esto es algo diferente. No es que nos esté tentando, pero si Dios permite. Santiago también dice que el que bienaventurado el varón que soporta la prueba. Amén. Entonces Dios está diciendo, o Jesús está diciendo, van a haber circunstancias, van a tener que ser probados. Génesis capítulo 22 dice que Dios, hermano, probó ¿a quién? A Abraham, y le dijo: dame a tu único hijo, al que amas. Entonces, a veces Dios permite, hermano, que pasemos por prueba, pero no es, y ahorita vamos a hablar, hermano, de estos versículos o de este tema, que debemos de orar también, que debemos de pedirle a Dios también, hermano, y decirle: por favor, Dios, quiero que leerle la versión del lenguaje sencillo. Me gusta más, me interesó más, hermano, y dice que el Señor le está enseñando y le dice: y cuando vengan las pruebas, esto está más entendible, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Entonces está diciendo, hermanos, que la palabra tentación es poner a prueba, y que cuando vengan las pruebas, esas pruebas nos pueden apartar de Dios. Y usted va a decir: ¿cómo? Si Dios probó a Abraham y no lo apartó. Bueno, la prueba es, hay solamente dos resultados, hermano, para la persona que pasa una prueba: o la pasa con éxito, la aprueba, o la reprueba. Cuando es aprobado, hermano, esa área que el Señor estaba trabajando en él, que permitió que pasara esa prueba, va a avanzar. Pero si no pasa esa prueba, hermano, dice aquí: no permitas que ellas nos aparten de ti. Cuando la prueba, hermano, no la pasamos, podemos usar la palabra tentación. Cuando si pudiéramos usar esta palabra, hermano, cuando viene la tentación, que es una prueba, y no la pasamos, caemos, sucumbimos a la tentación, y la tentación da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y la muerte, ¿qué hace, hermano? Entre nosotros y Dios nos separa. Por eso está entendible, hermano, este versículo en el lenguaje sencillo: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? ¿Sabe qué les está enseñando a sus discípulos? Quiero que ustedes le pidan a Dios, cuando dice: no permitas que ellas nos aparten de ti, reconocemos que nosotros no vamos a poder pasarlas por nosotros mismos. Reconocemos que vamos a necesitar de tu poder, de tu gracia, de tu intervención, y eso se logra solamente con la ayuda del glorioso Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto me pareció interesantísimo, hermano. La oración, escuche esto, hermano. Escuche esto. La oración es el arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay varias armas. La armadura de Dios se encuentra en Efesios capítulo 6. Pero la armadura de Dios, una de las armas poderosas, poderosísimas que nos ha dado Dios, es la oración. ¿Cuántos nos gusta orar? Hermanos, ¿cuántos sabemos orar?
Ahí ya apenas voy aprendiendo a alabar a Dios. Apenas voy aprendiendo a pedir por mis semejantes. En esto no me meto porque es un campo tremendo. Tengo que conocer cómo trabaja el enemigo, qué hace el enemigo, cómo se mueve, qué le gusta, qué dardos me envía. Entonces, hermano, la oración es el arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero hay una sola cosa que quita esa arma de la oración de nuestras manos. Una sola cosa. ¿Y sabe qué es? Lo dijimos hace rato. Cuando no soportamos la tentación, cuando no pasamos la prueba, esa prueba nos aparta, porque dice el lenguaje sencillo, la Biblia del lenguaje sencillo: no permitas que ellas nos aparten de ti. Cuando, hermano, había un pueblo que estaba contratando a un profeta llamado Balaam, hermano, le decían: ¿por qué no vienes y te voy a pagar y maldices a este pueblo porque es muy bendecido? Y Balaam les decía: no puedo maldecir a un pueblo que es bendito, que Dios lo ha bendecido, que está con él, que ciertamente pasa luchas y pruebas, pero siempre sale victorioso. Solo hay una cosa. Y se recuerdan, hermano, que no pudo maldecir Balaam al pueblo de Israel, pero dice que mal aconsejó, hermano, a los otros pueblos que querían, hermano, destruir a Israel, y les dijo que si ellos, hermano, o sus hijas de esos pueblos gentiles, impíos, hermano, que no conocían a Dios, se metían con los hijos de Israel, haciéndolos caer en pecado, Dios se iba a apartar de ellos. Entonces, la única cosa que no hace eficaz la oración es el pecado. Porque Proverbios dice que la oración del justo, hermano, Dios le agrada, Dios la escucha. Pero la oración del impío es abominación a Dios. Cuando nosotros, y esto tenemos que entenderlo, algo que me llama la atención, hermano, es que voy entendiendo un poquito respecto, hermano, a cómo es el estilo de vida. ¿Por qué no podemos orar? ¿Por qué no tenemos poder para orar? Porque muchas de las veces sucumbimos ante la prueba o ante la tentación. Y cuando sucumbimos, hermano, y cometemos pecado, mi oración ya no es eficaz. Mi oración ya Dios no la escucha, a menos que yo me arrepienta, que yo pida perdón a Dios, y que yo, arrepentir quiere decir dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo no me arrepiento y quiero orar a Dios, Dios no me va a escuchar. Hay algo que me aparta de Él. Hay algo que no me deja entrar a su presencia, y eso se llama pecado. Por eso, hermano, es que en muchas iglesias, si se está practicando el pecado, las oraciones no son eficaces. Y a veces decimos: no, es que el hermano, la hermana que dirige la oración no tiene unción, no tiene presencia, no tiene palabra. No es eso. Es que ella o él ha estado pidiendo por mi familia, ha orado por mí, me ha impuesto las manos. No, mi matrimonio, mi situación, mis hijos, los problemas que yo tengo no se pueden arreglar. No es asunto de los demás, es asunto mío, porque yo no tengo cuidado de mi relación con Dios. Hay algo, hermano, es triste y es lamentable que en el pueblo de Dios, hermano, se esté practicando pecado, se esté sucumbiendo a la tentación, estén viviendo en un círculo vicioso, cayendo, perdóneme, hermano, pero parece la canción, tropiezan con la misma piedra. Todo el tiempo están haciendo lo mismo. No pueden salir de ahí, hermano. Necesitamos, y esto es, necesitamos conocer, necesitamos entender y necesitamos creer lo que dice la Biblia. Y hay versículos que lo hemos visto, que los hemos leído, pero no los hemos entendido
Y como no los hemos entendido, no los hemos creído. Escuche esto, hermano. Cuando cedemos a la tentación, ya lo dije, hermano, Dios no oirá nuestras oraciones. Ahora, el agente que más nos ataca para caer en tentación, hermano, es Satanás. Aunque también, y ahorita lo vamos a ver, también nosotros tenemos la culpa. Hay una pregunta: ¿puede Satanás obligarnos a pecar, hermanos? Porque a veces decimos, no, es que usted sabe la tentación, Satanás me tentó y ¿quiere que le diga algo? El ser tentado no es pecado. Amén. El ser tentado, el que usted diga, hermano, hoy tuve una tentación y no sé si el Señor todavía me va a escuchar. Si usted no cayó, si usted no entró, si usted no practicó, si usted no dio a luz esa tentación y no cayó en pecado, no lo llevó a cabo, no es pecado. Porque sabe que Jesús mismo fue tentado, hermanos. Sabe que Jesús mismo fue tentado en todo, pero sin. Y ahorita me estoy recordando. Por eso él, cuando oraba por los endemoniados, no tenía que gritar, no tenía que sacudirlos, no tenía que y echarle aceite y hermano, veo ministerios que hasta agua les rocean hermano, y los agarran entre dos, tres y en el no. Jesús solo les decía: en espíritu inmundo te ordeno a que los sueltes. Y era todo. Porque él vivía una vida de comunión, de intimidad. Era tentado en todo, pero nunca. Mire, si hay algo que Satanás, perdóneme por así decirlo, si hay algo que Satanás respeta, si hay algo que Satanás mira, si hay algo que Satanás conoce, no es, hermano, que tanta gente está así, mira, con la cabeza grande. No sé si me entienda. No estoy hablando del size de su cabeza, no. Con mucho conocimiento y arameo y griego y hermano, hermenéutica y hermano, todo eso. No. Satanás, eso no le intimida. Lo que Satanás, hermano, tiene cuidado es cuando ve una persona que es obediente a Dios. Cuando hay una persona que conoce la Biblia y que la practica y que es como José: yo no voy a pecar, no voy a fallarle a mi Dios, no voy a hacer eso. Cuando Satanás ve a una persona, aunque no cante, aunque no grite, aunque no tiemble, aunque no profetice, volvemos a 1 de Corintios 13, dice: si yo no tengo amor, hermano, aunque tengo dones, aunque tengo visiones, nada soy. Cuando uno, hermano, tiene obediencia a Dios, aunque no tiene, no quiero tampoco decir que usted no conozca nada, que tenga una cabecita así chiquita, hermano, y no, pero lo que vamos aprendiendo, vamos a ir entendiéndolo, vamos a ir practicando. No puede ser, hermano, que en la iglesia se esté cayendo en tentación continuamente. Y usted ha escuchado las famosas disciplinas y lo han disciplinado una y otra vez y otra vez. No, lo mejor es explicar, lo mejor es decir. Y ahorita vamos a estudiar algunos versículos que no lo sabemos de memoria, que lo hemos escuchado. Entonces, hermano, Satanás no puede obligarnos a pecar. Él puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos. No venga a decir: es que Satanás me tentó y caí. No, Jesús fue tentado y Jesús derrotó a Satanás. ¿Cuántas veces en el desierto? La Biblia ahí lo dice. Jesús fue tentado por Satanás 3 veces. Y las 3 veces, y lo vamos a ver más adelante, no quiero usar ese verso, pero Satanás, hermano, fue vencido por la palabra. Entonces, nadie nos puede obligar, nadie. Si decido yo caer en la tentación, es mi culpa, es mi desobediencia, es mi decisión. No voy a culpar a nadie, hermano. Ya dijimos, ¿es pecado ser tentado, hermanos? No.
¿Cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decidimos o cuando decimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. Cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, y ahorita me va a ver raro, cada uno de nosotros tenemos algún o algunos pecados que nos asedian. ¿Cuántos de aquí creen que el orgullo es pecado? Cuando hablamos de pecado, luego nos vamos a, yo no soy idólatra, yo no soy fornicario, yo no soy hechicero, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón. Como que eso decimos, eso lo tiene la gente que no conoce a Dios. Pero si vamos a Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza a hablar, hermano, de celos, de enemistades, de contiendas, de orgullo. ¿Cuántos de aquí tenemos todavía la tentación del orgullo, de la vanagloria, de los celos, de la mentira? Es más, hermanos, esas son tentaciones. ¿Alguna vez usted ha tenido tentación a mentir, hermano? ¿Nunca? Yo sí, hermano. Lo para por ahí la policía y usted ya está practicando I'm citizen. Y no es cierto. Solo quiero ver crecer a mis hijos aquí, el sueño americano. Hay tentación a mentir, hay tentación al orgullo, hay tentación, hermano. Pero quiero que veamos algunos aspectos, hermanos, de la tentación y cómo vencerlos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 12 y verso 13. Esto me parece interesante y por favor grabe, márquelo, ráyelos. Antes a mí me daba pena traer una Biblia rayada y pintada y decía, no, ¿cómo? Porque, no me malinterprete, porque me enseñaron que esta es la palabra de Dios y tengo que respetarla, reverenciarla, y sí, es la palabra de Dios. Pero cuando yo rayo, cuando yo marco, eso a mí me hace leer, me hace escudriñar, me hace decir, este verso me llama la atención. Entonces, hermanos, si quiere, marque su Biblia. Imagínese tener una Biblia intacta, nunca lo lee, nunca lo usa, nunca. ¿Cuántos de aquí ponen notas ahí en su Biblia? Bueno, si lo hace, cómprese una libreta, le recomiendo. Pero ya, si en dado caso hay algo. Yo cuando escucho aquí los hermanos predicando y de repente dicen algo, es bueno para un tema, entonces agarro y le pongo ahí, no sé, una nota con lápiz, con lapicero, y de ahí después va uno a estudiar y saca prédicas y saca enseñanzas. Entonces es bueno que cuando usted, el Señor, le dé algo, anótelo. No quiero decir que todos los versículos, si usted los anota, va a tener un material, hermano, suficiente para enseñar de la tentación, para hablarle a su familia, a su esposa, a sus hijos, los que Dios ponga en su camino. Ok, Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, oiga esto, hermano, que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Dice que nos hizo participar. O sea que no éramos partícipes. ¿De quién, hermano? De los santos. Entonces, si está diciendo que nos hizo participar, es que nosotros no éramos santos. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Verso 13. Pero esto es maravilloso. El cual, y quiero que esto lo entendamos. Yo sé, tengo la confianza de que no estamos practicando pecado, de que somos tentados pero que no caemos. Pero por si alguien de estos días, hermano, como que ya no está aguantando y está como que en la cuerda floja, tiene que conocer esto, hermano. Esto es conocimiento de lo que somos. Esto es cuando lo entendamos. Y cuando lo creamos, nuestra vida va a cambiar. Cuando nos quedamos solamente en conocerlo, no va a suceder ningún cambio. Vamos a seguir cayendo en tentación,
vamos a seguir pecando y nuestras oraciones, aunque oremos y oremos y oremos, no va a pasar nada. Porque aún los hombres de Dios que oraban en la Biblia tenían pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se acuerda de Elías? ¿Cuántos quisiéramos ser como Elías? Hermanos, en la oración. No, Elías oraba, Elías oró y el fuego cayó. Es tremendo, hermano. Pero Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Decía: Señor, mátame, yo no soy mejor que mis padres, Señor. Estaba, hermano, deprimido. Entonces tenemos, hermano, a veces debilidades que nos asedian. Tenemos tentaciones, pruebas que nos están asediando. Pero mire, esto es una realidad, el cual nos ha librado. Esto es tremendo, hermano. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces la primera cosa, hermano, para yo vencer la tentación es conocer y entender, hermano, que dependo de mi muerte en Cristo o con Cristo. ¿Muerte a qué, hermano? Al pecado. ¿Cuántos saben lo que dice Romanos capítulo 6? Vamos a leerlo así rápido. Y oiga, Pablo les dice a los de Roma, porque a ellos les gustaba seguir practicando, aunque ya habían conocido a Cristo. Y les dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como que nosotros vamos a conocer la gracia solo si pecamos. Hay gente que dice eso: no, yo solo puedo conocer la gracia solo si me perdona, si sigo pecando. Pero dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el verso 2 da la respuesta: en ninguna manera. Ahí está dando, en otras palabras, un no rotundo. El cristiano ya no puede pecar. ¿Por qué, hermano? Y ahí está la respuesta. Usted no diga: ¿por qué no puedo pecar? Porque el pastor dice que no, porque soy cristiano. ¿Por qué no? Nada más no. Nosotros hemos predicado un evangelio, hermano, solo de decirle a la gente: no puedes pecar, no puedes fumar, no puedes. ¿Por qué no? Porque no. Porque es pecado. Ya te bautizaste, sí, entonces menos. Pero ¿por qué? Cuando nosotros les decimos esto, dice: porque los que hemos, ¿qué, hermano? Muerto al pecado. Entonces la primera cosa es, hermano, yo tengo que morir con Cristo. Usted va a decir: ¿cómo morir con Cristo? Es una simbología. El bautismo, hermano, nos habla de simbología y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Acuérdese que Colosenses capítulo 1 verso 12 y 13 dice que Él, hermano, nos sacó del reino de tinieblas. Las tinieblas no tienen más potestad. ¿Cuántos saben qué es potestad? No tienen más poder. Las tinieblas no tienen más autoridad sobre nosotros. Y eso es lo que muchas personas, cristianos, hijos de Dios, predicadores, no han entendido, hermano. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos hemos muerto al pecado, hermanos? Pero esto tiene que estar aquí. Tengo que conocerlo, tengo que entenderlo y tengo que practicarlo. No más pecado, no más mentira, no más orgullo, no más celos. Como que es bueno que los cristianos hagamos marchas como los que hacen: sí, más aumento, sí, que nos traten bien. Y nosotros deberíamos de decir: no más pecado, no más orgullo. Pero no solo decirlo, sino creerlo. Y cuando lo creemos, lo vivimos. Ya no vivimos o ya no practicamos. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermano? Como que hay una contradicción, ¿no, hermanos? Si alguien que está muerto, usted ya no lo puede ver andando, usted ya no lo puede ver con sus familiares. Está muerto.
Por eso aquí, hermano, el apóstol Pablo le dice, quiero que entiendan, no podemos vivir para el pecado. Eso es lo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos entender. Se nos tiene que quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Ya no puedo pecar, porque yo ya morí al pecado. ¿Cuántos hemos muerto al pecado, hermano? Ya no podemos. Va a venir la tentación, pero no voy a caer ante eso, porque yo ya morí para eso. Es más, ya ni siento. El muerto ya no siente, ¿verdad que no? El muerto ya no oye. Y le dice, hey guapo, por ahí usted va. No, yo estoy muerto para los piropos, yo estoy muerto para las tentaciones. Por ahí sale para hombres y mujeres, sale el sexo contrario y le hace ojitos y llámame. Yo no escucho. Estoy muerto. Porque los que hemos muerto al pecado, el muerto ya no puede vivir, ¿verdad que no, hermanos? Si estoy muerto al pecado, por eso le digo que las personas, hermano, que no conocen a Cristo, eso es lo que no alcanzan a entender. Dicen, ¿cómo es que ustedes dicen que son hijos de Dios? ¿Cómo es que ustedes dicen que son santos? ¿Cómo es que ustedes con corbata y toda la cosa, pero todavía pecan? Aquí dice, si hemos muerto al pecado, Pablo les dice, a ver, explíquenme, yo no entiendo, explíquenme ustedes, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Alguien me puede explicar, hermanos? ¿Verdad que no? No se puede, porque el que vive en pecado no ha muerto para el pecado, está vivo en el pecado. Entonces, verso número 3, oiga esto, hermano. Los romanos como que decían, no te entendemos, Pablo. No te entendemos eso de que si estás muerto y que vives. No, a ver, ¿cómo está eso? Yo ya estoy bautizado, ya acepté a Cristo y ya estoy bautizado. Y Pablo les tiene que explicar, hermano, y les dice, o no sabéis. ¿Por qué Pablo les dice o no sabéis? Porque todavía vivían en pecado, porque todavía caían en tentación. Y Pablo tiene que llevarlos a este nivel de explicarles, o no sabéis. Mire, hermano, si nosotros somos detallistas de las palabras, ahí no dice, o no sabéis que solo los pastores que hayan sido bautizados ya no tienen que pecar. ¿Qué dice aquí, hermano? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben qué quiere decir bautizados o bautismo? Bautizos en griego. Todos los que hemos sido sumergidos, todos los que hemos sido bañados de Cristo, de su gracia, con su sangre, de su perdón, todos los que estamos sumergidos en Cristo Jesús, dice, hemos sido sumergidos, hemos sido sepultados, hemos sido bautizados ¿en qué, hermano? En su muerte. Por eso Pablo le está diciendo, ¿no sabéis eso? Si tú ya eres bautizado, no puedes pecar. Pero no porque hermano, vayas a aceptar reclamos del pastor. No, tienes que entender que esa es una realidad. Que si tú estás en Cristo, estás bautizado, estás muerto juntamente con Él. Verso 4. Una cosa es bautizados, muertos. Dice, estamos muertos juntamente con Él. Porque somos, al muerto no lo pueden dejar ahí tendido, hermano. ¿Qué sucede? Se apesta y vienen enfermedades. No. Al muerto hay que sepultarlo. Entonces, si yo estoy muerto al pecado, ¿qué tengo que hacer con el pecado? Dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo. Si ya morí, voy a ser sepultado. Todas las cosas que yo tenía antes, tengo que sepultarlos. Tengo que tenerlos ahí, hermano. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Simboliza, hermano, que hemos muerto y que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Pero no se queda ahí. A fin, la meta es esta, el resultado es esta, la bendición es esta, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice, hermano? Así también nosotros, oiga, andemos en qué, hermano. Eso quiere decir que hemos resucitado para vida eterna. Eso quiere decir que el poder de las tinieblas y de la muerte ya no tiene potestad sobre mi vida. Pero yo tengo que conocerlo. Tengo que conocer mis derechos. Tengo que conocer lo que Cristo ya me dio. Es más, hermano, tengo que entender lo que significa el bautismo. 3 cosas. ¿Qué significa el bautismo? Muerte, sepultura y ¿qué, hermano? Y resurrección. Aquí dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso, hermano, los cristianos que todavía hablan como antes no han entendido, no han aceptado y no han creído que son nuevas criaturas que han resucitado para Cristo. Es más, no han experimentado la muerte y la sepultura. Los que ya han entendido eso, hermano, no pueden, hermano, seguir dándole autoridad al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermano, ya no tiene derecho, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Legalmente, hermano, Dios exigió, hermano, un pago por el pecado y Cristo lo pagó. Jurídicamente, hermano, nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos, estamos diciendo, hermano, estamos diciendo públicamente, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Creo, por eso le digo, hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que creerlo. Yo creo que ya no tiene potestad sobre mi vida el pecado. Yo creo que he sido trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Pero entonces, si lo creo, tengo que practicarlo, tengo que vivirlo. Algunas personas lo llaman el credo de los creyentes, lo que tú crees, lo que tú practicas. Es más, alguien dijo, lo que cantamos, eso es lo que vivimos. Yo no sé qué es lo que usted canta, hermano, pero lo que usted canta es lo que usted cree, y lo que usted cree es lo que usted vive. Entonces nosotros debemos de decir, no vivo ya más. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver un versículo más, hermano. La segunda cosa que quiero que veamos es que vamos a depender no solo de la muerte, hermano, con Cristo, de nuestra muerte al pecado, de nuestra muerte a todo aquello que nos agobiaba antes de conocer a Cristo. Ahora viene lo contrario de muerte. Vamos a ir a Santiago 1:14. Después de que ya dijimos estamos muertos al pecado, ahora tiene que venir la vida. No podemos estar solamente muertos, tiene que venir la vida de Cristo a nosotros. Y es ahí donde muchas de las veces no entendemos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto, hermano, dije que nada más íbamos a ver un versículo, pero hay algo que Pablo, aquí no está hablando Pablo, pero aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es de su propio deseo.
de sus propias pasiones. Dice, es atraído y seducido. Pero cada uno de nosotros, ahora sí ya el último versículo, Romanos 8:2, y ahí nos vamos a quedar, hermanos, y vamos a dejarlo para la próxima semana, hermano. Romanos 8:2. Pablo dice que hay dos leyes. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado y de la muerte. Entonces, mientras no conocíamos a Cristo, mientras no habíamos sido trasladados, hermano, del reino de tinieblas al reino de luz, hermano, sobre nosotros se regía, sobre nosotros tenía poder la ley del pecado y de la muerte. La Biblia, la vida está regida por leyes. ¿Qué es una ley? Es algo que se repite constantemente, hermano, sin cambios. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? Hermanos, la ley de la gravedad es que si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Y si lo vuelvo a agarrar y lo vuelvo a soltar, se va a caer. Es una ley, hermano, que se va a hacer una y otra vez. Mientras nosotros estábamos sin Cristo, la ley del pecado y de la muerte, hermano, nos tenía presos, nos tenía cautivos, tenía poder legal sobre nosotros. Pero ahora viene Cristo y dice que estamos muertos, hermano, al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Cuál es esa ley? Aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Nadie me puede librar de la ley del pecado y de la muerte, solo todos, hermano, todos somos expuestos. Pablo dice, el mal está en mí. Eso está dentro de mí, pero ya no gobierna. O sea, ya no lo practico. Porque él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está diciendo, yo puedo hacer lo que quiera, pero no, yo digo, ya no tiene autoridad sobre mi vida. Cuando viene la lucha, la prueba, la tentación, hermano, usted, como le dije, Satanás no puede obligarlo a pecar. Satanás no le va a decir afuera, mira, aquí lo que estás viendo y ahora ve, practícalo. Te pone la tentación. Pero ¿quién es el que decide? Nosotros es el que alimentamos, hermano. Eso es lo que vemos, lo que oímos y se mete en la mente, en el corazón hasta que caemos. Pero cuando no hemos entendido, hermano, que hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. Y termino con esto, hermano. Encontré esto, hermano. El Espíritu Santo es aquí el que se le llama Espíritu de vida. Porque ¿quién es el que nos da vida? El Espíritu Santo. Es el que nos vivifica. Es el que nos alienta, es el que nos da fuerza. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga esto, hermano, es un principio interno. ¿Sí me está escuchando, hermano? La ley de Espíritu de vida es un principio interno de acción que opera con el acierto y regularidad de una ley. Aquí significa que aquel nuevo principio de acción, nuevo principio, ese espíritu rige mis acciones. Amén. Por eso se le conoce que debemos de andar en ¿qué? En el Espíritu. Y dice, andad en el Espíritu. Y como resultado, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está diciendo, cuando tú andas en el Espíritu de vida, los deseos de la carne no tienen potestad ya sobre ti.
no tienen ya autoridad sobre ti. Entonces son acciones, hermano, que rigen nuestra vida. La ley de nuestro nuevo ser, oiga esto, hermano, la ley de nuestro nuevo ser, ¿qué dijimos que es una ley? Que se repite constantemente. Eso quiere decir que la ley de nuestro nuevo ser, el principio nuevo, el principio de cambio, se tiene que repetir una y otra vez. Ya no tiene autoridad el espíritu de pecado y de muerte, pero sí el espíritu de vida. La ley, oiga esto, hermano, la ley del espíritu de vida se repite en mí constantemente. Lo único que tengo es vida, 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 vida. Ya no tengo el espíritu de pecado ni de muerte, porque la ley del pecado y de la muerte ya no se enseñorea sobre mí. Por eso Pablo le decía: ¿cómo pues viviremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado vivimos para Cristo. Eso es una ley, hermano. Eso no es que si yo lo crea, no, es una ley. Si tú aceptas esa ley, si tú decides y le dices: Señor, quiero que me traslades del reino de tinieblas al reino de luz, esa ley te va a gobernar, esa ley te va a regir. ¿Cuántos saben que es una ley? Una ley es un reglamento, una ley es un mandamiento. Una ley no te va a preguntar, no, ahora tu estilo de vida tiene que ser de esta manera. El Señor no te pregunta: ¿cómo te sientes agradándome a mí? ¿Cómo te sientes sin mentir? ¿Cómo te sientes? No, tienes que vivir esa ley de vida, del espíritu de vida. Entonces, hermano, toma posesión de nuestro hombre interior. Esa ley se apodera de nosotros. De todo lo que es de nosotros, esa ley se apodera. La ley del pecado y de la muerte, esto es, del poder esclavizador, de aquel principio corrupto que conduce a la muerte. En algún evangelio dice que el hombre fuerte hay que atarlo. Entonces aquí, hermano, está hablando del fuerte armado, o sea, del principio del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Se le conoce, o algunos lo llaman como el fuerte armado. Es destruido por el más fuerte. Si hablamos de principios, el principio más débil, ¿cuál cree usted que es el principio más débil? ¿El de la ley del pecado y de la muerte o el de la ley del espíritu de vida? ¿Cuál es el más débil? ¿Quién es más poderoso, Dios o Satanás? ¿Quién es más poderoso, la santidad o el pecado? Entonces, el principio más débil, hermano, el principio más débil queda destrozado y expulsado por el más potente, que es el principio de la vida espiritual. Prevalece y pone en cautividad. Oiga esto, hermano. Cuando el principio más fuerte viene y destroza al más débil, que es la ley del pecado y de la muerte, hermano, toma poder, toma, hermano, prevalece. Y oiga esto, póngase de pie. Y pone en cautividad el principio de la muerte espiritual. Por eso dice que cuando Jesús, hermano, ascendió a las partes más bajas, dice que después subió, hermano, a lo más alto y llevó, ¿qué, hermano? Cautiva, ¿qué? La cautividad. La ley del pecado fue, hermano, sometida ahí. En nosotros, hermano, cuando entra esta ley del espíritu, lleva cautiva la cautividad. Lo que antes nos hacía cautivo, ahora es cautivado por el espíritu de vida. Ahora ya no tiene más poder sobre nosotros. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener cuidado y de decir: Señor, yo no voy a caer en tentación. Viene el tentador, viene la lucha, viene la prueba, pero está sobre mí la ley. Dos leyes. ¿Cuál es, hermano?
el que está sobre nosotros, la ley del espíritu y de vida, hermano, es el que está en nosotros y nos ha librado. Oiga esto, nos ha librado. ¿Verdad que esto hay que creerlo, hermano? Me ha librado. La ley de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando viene, hermano, la tentación, usted puede decir: te conozco, espíritu de mentira, te conozco, mal espíritu de celos, mal espíritu de fornicación, te conozco. Pero yo ya soy ya no soy de las tinieblas, soy de la luz. Ahora otro me gobierna, ahora otro me rige, y tú vas a ser llevado cautivo por aquel que es más fuerte. No podemos decir, hermano, que nosotros como hijos de Dios podemos estar pecando y podemos estar cayendo en tentación. Por eso Jesús les decía: aprendan a decirle al Señor: Señor, líbrame de esas pruebas, para que no me aparten de ti. Y constantemente a veces estamos cayendo en tentación, en pecado, y nos vamos alejando, y cuando menos nos damos cuenta, el hermano ya no quiere venir. ¿Usted cree que es porque ama tanto a Dios? ¿Porque vive bajo el espíritu de la ley del espíritu? Es porque peca hasta que se aleja completamente. Dios, te damos gracias en esta noche. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Qué poderoso, Señor, qué maravilloso es poder estudiar tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido, Señor, y me incluyo, hemos vivido, Señor, un estilo de vida que no va de acuerdo, Señor, a tus mandamientos, a tus principios. Por favor, te rogamos, Señor, líbranos de toda tentación. O como lee, Señor, la Biblia del lenguaje sencillo, Señor, te pedimos en esta noche, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos auxilies. Tú nos has dado la gracia, tú nos has dado la sabiduría, nos has dado el conocimiento. La mayoría de los que estamos aquí sabemos, Señor, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y si nosotros, Señor, decidimos practicarlo y caer en tentación y dar a luz el pecado, no es problema de la iglesia, no es problema del líder, no es problema de mi familia. Es que yo no he reconocido, no he aceptado que la ley del pecado y de la muerte ya no gobierna, ya no rige sobre mi vida. Que ahora la ley de espíritu y de vida está sobre mí, y ahora es el más fuerte, y ahora es que sus principios son los que me rigen. Ahora el Señor es el que gobierna mi vida, ahora es el que le obedezco, ahora es el que Él decide por mí a través de su palabra. Permite, Señor, que este estudio traiga vida, que este estudio traiga, Señor, bendición a cada uno de los que lo hemos escuchado. Primeramente a mí, Señor, qué maravilloso es poder escuchar, escudriñar, aprender, creer, y lo más maravilloso, practicar tu palabra. Vienes por una iglesia limpia, por una iglesia pura, por una iglesia santa que se guarda para ti. Porque tú eres santo, nosotros tenemos que ser santos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, auxílianos, Señor. Permite que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra, nos defienda, Señor. Sigue, Señor, ayudándonos en el resto de la semana, en nuestras actividades de trabajo. Si hay alguien de los jóvenes, niños que todavía van a la escuela, ayúdalos, Señor. O que están en clase en línea, ayúdalos, Señor, para que ellos tengan cuidado lo que miran, Señor. También en el nombre de Jesús, gracias te damos. Vamos a salir de este lugar, Señor. Dios bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.